hay dos frases muy interesantes y una es la frase esta: como yo lo siento es correcto, que se puede matizar mucho, es decir, las emociones que tenemos de lo que experimentamos es lo que realmente nos lleva a sentir, lo que interpretamos, perdón, sobre lo que vivimos, es lo que nos hace sentir lo que sentimos. Entonces, la segunda frase va en esa línea. Pone el ejemplo, no sé si lo leyeron y si no, si se los recomiendo que se regresen un poquito. El caso de una mujer que sentía como una cuestión desastrosa y algo terrible porque porque tiene los pechos pequeños. Que esto en muchas mujeres puede ser problema y en otras no, pero esta mujer sentía que el mundo se le acababa porque tenía los pechos pequeños. Cuando ella va a terapia, descubre que pues en una como escala de medición, el problema que ella consideraba como terrible y por el cual ya no podía nunca ser feliz, poniéndolo en perspectiva con otras situaciones de su vida o de la vida de alguien más, pues se relativizaba, no que el problema dejara de ser problema, pero sí tenía mucho que ver la manera en la que ella lo interpretaba. Y ponía en la escala el terapeuta pues otras cosas que ya cuando ella decía, a ver, ¿tú cómo ves el problema que tú tienes? ¿Sigue siendo tan terrible como crees? Pues disminuía la sensación de terribilitis, como dice el autor, por la cuestión de ponerlo en perspectiva, no de comparar, porque el compararse pues a veces nos ayuda y a veces no, sino más bien es tener la perspectiva de las situaciones de manera más integral. Entonces, eso que compartimos ahorita, sobre todo las dos últimas, el problema que nos marcó y cómo lo resolvimos, si sí o si no, pues son cosas que tenemos que trabajar siempre. Si el problema ya pasó y lo dejamos abierto y no sana, pues lo seguimos interpretando de una manera que nos dificulta, que no nos ayuda. Entonces, ahorita si alguien descubrió que hay algo por ahí que hay que trabajar, platicar, pues es buscar ayuda, ¿no? Si no se puede una ayuda, terapia profesional, pues un acompañamiento de una persona que esté preparada y nos escuche realmente, que le tengamos confianza, que nos ayude a salir de esa situación, ¿no? Muy bien, pues como ya vieron, ya casi se nos va a acabar la clase y no hemos empezado la lectura de hoy, pero no pasa nada. Vamos pues simplemente a iniciarla y pues ya nos quedará de tarea el terminarla. El capítulo 7 nos toca el día de hoy, que se llama La rutina del debate. En los que tienen el archivo digital, en la página 51. La rutina del debate. El objetivo de la terapia cognitiva es convertirnos en personas más sanas y fuertes. Transformarnos a nosotros mismos en ese tipo de personas que disfrutan de la vida pase lo que pase. No es tan difícil como podría parecer. Sabemos que todo está en el coco, es decir, en la mente, en la manera como lo interpretamos. No es tanto lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Si se trabaja bien, no hay nadie que no lo pueda conseguir. Este capítulo trata de el trabajo, de lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Vamos a ver en qué consiste esta disciplina, es decir, el método. En mi consulta suelo decirles a los pacientes que aprender terapia cognitiva es muy parecido a aprender otro idioma. Es similar en el sentido de que se trata de comprender y luego practicar. Es gradual y al final resulta algo natural. También suelo aclarar que es más fácil aprender terapia cognitiva que un idioma. No es tan difícil, no requiere años, sino tan solo unos meses. Y además la recompensa que obtendremos con ello será mucho mayor que poder hablar inglés. Aprenderemos a manejarnos en la vida en todos los ámbitos. En síntesis, podemos decir que el sistema cognitivo consiste en transformar nuestra forma de pensar, nuestro diálogo personal hacia adentro, nuestra manera de evaluar lo que nos sucede, incluido ese problema que compartimos hace rato que marcó nuestra vida.
¿Para qué? Pues en primer lugar para dejarnos de quejar y en segundo para empezar a disfrutar lo que está a nuestro alcance, lo que sí podemos hacer y llegar a hacerlo de una forma tan automática que esa ya se convierte en nuestra primera opción mental, en el interpretar las cosas de manera sana, no de la peor manera posible. Una de las vías clásicas para convertir en un hábito la nueva forma racional de pensar y sentir consiste en detectar las creencias irracionales de las que tanto hemos hablado y reemplazarlas por creencias racionales. Esto pues es lógico, ¿no? Cambiar las irracionales por las racionales, pero lleva su proceso. Hay que hacerlo todos los días, con perseverancia e intensidad, en una práctica de 3 pasos. Es lo que yo llamo la rutina del debate. El primer paso de la rutina del debate es aprender a detectar lo que pensamos mal, de lo que compartimos hace rato de nuestra vida. Probablemente algunas de las situaciones, sobre todo, que aún nos siguen doliendo, es porque las estamos pensando de una manera, aquí él lo maneja como mal, pero podemos decirle de una manera no sana. Entonces, esto está ya implícito en nuestro pensamiento, está como oculto, no es tan fácil de descubrir, pero sí se puede trabajando. Entonces, a partir de esta parte que dice la rutina del debate y ya explica los pasos que nos queda pendiente para leer, paso 1, paso 2, paso 3. Está muy interesante, vale la pena que lo lean todos con detenimiento para que pues, puedan obtener herramientas de trabajo personal. En este capítulo, a grandes rasgos, ¿qué es lo que aprenderemos? Uno de los principales métodos para adquirir una mejor filosofía vital es revisar cada día cómo pensamos. No es nomás al hacer esta lectura o cada jueves a esta hora, pues revisar cómo pensamos, sino todo el tiempo estar evaluando cómo pensar de una manera más sana. Este análisis conlleva detectar las creencias irracionales, combatirlas con argumentos lógicos y desarrollar nuevas creencias racionales. Esta transformación hay que apoyarla en argumentos, no en simple pensamiento positivo. No es solo decir, ya voy a pensar bien, ya voy a pensar bien, ya voy a cambiar, ya voy a hacer esto, sino con argumentos, de manera lógica, cosas que realmente nos convenzan. Y esto, pues la clave es perseverando. Entonces, una pregunta clave que vamos a poder responder en este capítulo al terminarlo de leer es ¿por qué otras personas sí son felices en mi misma situación y yo no? ¿O por qué otras personas son felices en situaciones peores que yo? Sobre todo. Entonces, esta pregunta, la respuesta a esta pregunta está velada en la lectura. Les recomiendo, entonces sería de la página 51 a la 57, es decir, terminar todo el capítulo 7. Para la próxima semana nos queda de tarea, esto de tarea y solamente traer, como creo que ya todos lo tienen por ahí, una hoja y una pluma. Ahora solo vamos a usar una hoja y una pluma, o una regla, a lo mejor te vamos a necesitar, sino una pluma y una hoja, además de la lectura. No sé si hay alguna pregunta o comentario final. Por aquí puso alguien 90 a la 99, supongo que debe ser en el libro físico. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Cuáles son las páginas? Sí, las páginas son de la 51 de la 51 a la 59. Perdón, a la 57. 51 y 57. Gracias. De nada. Bueno, pues muchas gracias, que pasen muy buenas noches y nos vemos la siguiente semana si Dios quiere. Que estén todos y todas muy bien. Gracias por conectarse. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Bye. Bye.